Bien, vamos a continuar ahora con la segunda parte del tema investigación científica. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de la importancia de la investigación científica en la educación. Entonces, la investigación científica puede realizarse en diversos campos de estudio, no solo en la educación. Se utiliza también en la psicología, la medicina, el derecho, las ingenierías. En diversas disciplinas nosotros utilizamos la investigación, pero de modos específicos. Cada disciplina hace uso de ciertas pautas o métodos propios de acuerdo al abordaje que deba darse. No es lo mismo investigar en educación que investigar en derecho, que investigar en medicina. Cada una de estas ramas emplea diversos elementos, diversos métodos, diversos pasos. Entonces, en esta oportunidad vamos a explayarnos en lo que es la educación. La educación es una ciencia social, como ustedes saben, y en ella la investigación científica va a ser una actividad sistemática y planificada. Recordemos que sistemática tiene que ver con pasos, que quiere decir que tiene pasos, procedimientos y que tiene que planificarse. No se puede improvisar al hacer investigación, tengo que tener una guía. El propósito de la investigación en educación es conocer, explicar o tal vez comprender la realidad educativa. ¿Para qué? Para poder generar conocimientos sobre ella y al generar conocimientos poder transformarla. Si yo realizo investigaciones para conocer una variable, que podría ser, por ejemplo, las actividades musicales o los cuentos mejor. Yo busco conocer la realidad de los cuentos en el aula azul. Entonces, al yo conocerla voy a poder comprender la realidad de los cuentos en esa aula. Y voy a poder generar nuevos conocimientos. Voy a poder describir, voy a poder luego explicar. Entonces, al yo hacer todo esto, finalmente voy a poder transformar dicha realidad. Si al inicio yo observo que los cuentos no son empleados adecuadamente, ya lo investigué, ya lo sé, ahora puedo cambiarlo, puedo transformarlo, puedo modificar la forma en la que se usan los cuentos en el aula. Por eso es importante la investigación. Y así podemos trabajarlo con diversos temas. Debido al carácter complejo de la educación, la investigación en educación puede tener tres finalidades distintas, según estos autores que observamos aquí. La primera finalidad tiene que ver con que la investigación busca explicar, predecir o controlar fenómenos educativos para generar conocimiento teórico. ¿Qué quiere decir? Que va a buscar acceder al conocimiento de ciertas situaciones que van a explicar la práctica educativa con el objetivo de mejorar su eficacia. Un ejemplo de conocimiento teórico es Piaget. Él, a través de su investigación sobre el desarrollo del niño, buscó explicar, predecir ciertas situaciones. ¿Y qué hizo? Nos generó un conocimiento teórico que incluso lo seguimos usando hasta la fecha. Y con eso pude explicar ciertas cosas relacionadas a la práctica educativa. Entonces, el primer fin de la educación va a ser generar conocimiento teórico. Ustedes como docentes pueden generar nuevos conocimientos teóricos. La segunda finalidad tiene que ver con comprender procesos sociales
desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en el escenario educativo. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el escenario educativo? Docentes, directores, estudiantes e incluso padres. Entonces, a través de la investigación yo puedo comprender qué hay detrás de cada uno de ellos. Un tema de investigación puede ser las actitudes del docente hacia los estudiantes. ¿Están dando resultado las actitudes del docente, sus estrategias, o no están dando resultados? Otro tipo de proceso social es la realidad de mis estudiantes en diversas áreas. Entonces, el segundo fin nos va a decir que la investigación en la educación busca comprender procesos sociales. Y la tercera finalidad tiene que ver con generar cambios en la práctica educativa para mejorarla o transformarla. Ustedes ya conocen la realidad, ya conocen a los sujetos que intervienen en el escenario educativo. Ahora, ¿qué hago con lo que conozco? Busco mejorarlo, busco transformarlo. Hay muchas situaciones que ustedes habrán observado en los colegios que no están caminando de la forma adecuada. Entonces, ustedes como docentes o futuras docentes, a través de la investigación pueden generar un cambio. Anteriormente, por ejemplo, la psicomotricidad no era abordada en la educación. Con el paso del tiempo fue introduciéndose como un momento a lo largo de las actividades educativas y así va a ir evolucionando. ¿Pero por qué evoluciona? Porque se investiga su importancia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar o transformar la práctica educativa y así contribuir a la mejora de la realidad del niño, de su aprendizaje. Si yo considero que los títeres serían una buena estrategia para poder mejorar la socialización de los niños, entonces, y que me son muy útiles en la práctica educativa, entonces yo los voy a usar. ¿Para qué? Para mejorar o transformar mi realidad. Esto es muy importante. Entonces, tenemos 3 fines de la educación. El primero, relacionado con generar conocimiento. El segundo, comprender procesos relacionados con los sujetos que intervienen, docente, padre, director, alumno. Y el último, generar cambios a través de la práctica educativa. Ahora, el investigador en educación tiene que tener ciertas características. Cualquiera no puede ser un investigador. Tiene que seguir ciertos parámetros. El primero es tener curiosidad intelectual, que se cuestione, que se haga preguntas, que no se quede solo con una teoría, sino que indague, que explore, que sea curioso. Que si conoce una situación se pregunte por qué, para qué, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo cambiarlo. Esa es la primera característica de un investigador. La segunda característica es la originalidad. En la investigación no se permite el plagio, el copiarnos las ideas de otros. El investigador tiene que ser original, tiene que tener su propio sello en cada uno de sus trabajos. Todos siguen ciertos pasos, porque eso ya está estandarizado. Sin embargo, el investigador aporta su propio sello en cómo desarrolla esos pasos. Otra característica es que pueda buscar información, que le guste buscar información, que le guste indagar, que lea, que revise libros, artículos, revistas, videos, monografías, que busque. Si a ustedes les interesa el tema de psicomotricidad,
Pues bien, les interesa porque lo han observado, pero no conocen qué es psicomotricidad, qué autores me hablan de psicomotricidad, cómo se ha ido desarrollando la psicomotricidad a través del tiempo, cuáles son los tipos de psicomotricidad, cuáles son los beneficios de la psicomotricidad. No conocen eso. ¿Cómo lo conocen? A través de la búsqueda de información. Hay que revisar libros. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, la monografía, vamos a ver bastante esto, el revisar información. Una de las características por las que no tenemos muchos investigadores es por esta. A las personas no les gusta tanto revisar información, no les gusta leer, no les gusta informarse, no hay un hábito. Entonces, el investigador sí tiene que tenerlo. Otro punto es la rigurosidad en el proceso de investigación. Hay que ser rigurosos, hay que seguir el método científico, seguir los pasos que se nos dan. No se puede improvisar. Hay que tener todos nuestros materiales listos, nuestros instrumentos listos. Si yo voy a trabajar en un colegio acerca de los títeres, pues yo tengo que tener mis materiales ya listos sobre los títeres. No puedo ir a improvisar al aula de clases. Y finalmente, bueno, nos quedan dos. Uno de ellos es el fuerte sentido de la ética. El investigador tiene que tener ética, tiene que tener ciertos valores y seguir ciertos parámetros al momento de trabajar el tema. ¿Por qué? Porque va a trabajar con una población como son niños, como son docentes, como son directores. Entonces hay que tener ética. Y finalmente el investigador debe ser capaz de comunicar los resultados de la investigación. Como vimos anteriormente, los resultados de la investigación se comunican a través de la redacción, en una tesis, en una monografía, en un artículo. A través de esos productos yo puedo comunicar los resultados de mi investigación. Pero ¿qué necesito como investigador para poder comunicarlos? Necesito saber redactar, necesito saber describir adecuadamente mis ideas. Necesito saber elaborar el informe que yo quiera hacer. Entonces, eso también es muy importante. Al momento de yo redactar un artículo de investigación, no puedo tener errores ortográficos, no puedo tener dificultad en la hilación del tema. Tengo que manejar todo eso. Ahora, la investigación en la educación nos dice que se esperan respuestas prácticas a los problemas prácticos que se van a plantear, tanto como docentes como en el aula escolar. Por eso se investiga, porque se espera encontrar respuestas, soluciones, cambiar realidades, mejorar ciertas problemáticas que nosotros observamos en las aulas. Ahora, hasta ahí es el tema del día de hoy. Hemos hablado de la investigación científica y de su importancia en la educación. Recuerden, para que toda disciplina se siga desarrollando, es importante investigar. Y la investigación en la práctica educativa es sobre todo relevante porque estamos hablando de estudiantes. Entonces, ya conocemos esto. Ahora, durante las sesiones que hemos trabajado, hemos hablado de ciencia, de método científico, de investigación científica, entre otros temas. Y yo quiero explicarles cuál es la relación entre todos estos temas que hemos conocido. La ciencia es el origen, el inicio.
es el proceso que va a utilizar un método científico para generar investigación científica. La ciencia me da un método científico, que son una serie de pasos a seguir, y con este método científico se da una investigación científica. La investigación científica hace uso del método científico. Y a través de la investigación científica, que se plasma en tesis, monografías, ensayos, tesinas, etc., yo voy a generar conocimiento científico, voy a generar nuevos conocimientos. Si antes no sabía que los cuentos infantiles eran beneficiosos, lo trabajé en mi investigación y obtuve que sí son beneficiosos, pues estoy generando un nuevo conocimiento. Antes no lo sabía, pero a raíz de mi investigación ahora ya lo sé. Y el conocimiento científico me va a permitir generar teorías científicas. Si yo aplico esta investigación en varias poblaciones, voy a poder generar teoría científica, como Piaget, como Vygotsky, como Montessori, como Bandura, entre otros. Entonces, la ciencia. La ciencia tiene un método científico para poder, o como característica, una de las características principales de la ciencia es el método científico. Ahora, el método científico es usado por la investigación científica. La investigación científica emplea al método científico para generar conocimiento científico. Y a través del conocimiento científico yo puedo generar teorías científicas. Este es el resumen de nuestras 3 sesiones trabajadas hasta el momento. Ustedes ya conocen cada uno de estos procesos, ya saben qué son, cuáles son sus características, cuáles son sus aplicaciones prácticas, entre otros. Y aquí viene la tarea. La tarea tiene que ver precisamente con estos temas trabajados hasta la fecha. Hemos trabajado 3 temas: ciencia, método científico e investigación científica. Entonces, la tarea es elaborar un esquema. Puede ser un mapa conceptual, un mapa mental o un cuadro sinóptico. Este esquema tiene que ser sobre esos 3 temas, sobre la sesión 1, 2 y 3. Es solo un esquema sobre las 3 sesiones. No es un esquema por cada una, no. Un esquema para las 3. Lo van a desarrollar en Word. En un Word, y la fecha de entrega va a ser el día martes 5 de mayo. El martes 5 de mayo van a presentar este esquema. Repito, es un solo esquema sobre las 3 sesiones. Van a juntar los 3 temas. Y tiene que ser trabajado en Word. Me lo van a enviar. Ya les voy a explicar, yo les voy a dar mi correo y todo eso para que me lo puedan enviar. Repito, es esquema, mapa conceptual, mental o cuadro sinóptico. No es resumen y es uno solo sobre las 3 sesiones. Bien, les agradezco mucho por su atención y cualquier duda o pregunta el día martes. Gracias.